Bueno, buenos días a todos. No sabía que era el último mensaje de Daniel, pero bueno, creo que va a estar bueno que el último mensaje de Daniel sea una historia muy conocida de parte de la vida de Daniel. No sé cuánto tiempo de este mensaje me vas a escuchar, pero sí quisiera decirte que no hay nada mejor que entregarle tu vida al Señor. Así que si eso es lo único que vas a escuchar, ya con eso es suficiente. Le tenés que entregar tu vida al Señor. Es lo mejor que puedes hacer. Si te vas de este lugar, que sea habiéndole entregado tu vida al Señor. Vamos a ir a Daniel, capítulo 6, ¿sí? Nosotros vamos a meditar, si bien me tocó todo el capítulo 6 de Daniel, vamos a meditar desde el versículo 11, pero para llegar a meditar al versículo 11, vamos a hacer un breve resumen de lo que habla el capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 10. Bueno, aparece un nuevo rey, ¿sí? El rey Darío, es el tercer rey con el que había pasado en la vida de Daniel. Ya había pasado Nabucodonosor, había pasado Belsasar y ahora estaba este rey Darío. Y como todo nuevo rey, ¿sí? Reorganiza todo su reino de la siguiente manera. Lo reorganiza poniendo 120 sátrapas, o para que más o menos se entienda una palabra más actual de hoy, administradores, funcionarios, personas que tenían que estar en un sector del reino. 120 personas. Y además de esas 120 personas, este rey Darío pone a 3 personas más como gobernadores de estos 120 sátrapas o funcionarios, y también para que velen sobre todo el reino, ¿sí? ¿Y dónde estaba Daniel? Bueno, Daniel estaba dentro de esos 3 gobernadores. Ahora, Daniel, en esta época, en esta etapa de su vida, ya no era ese jovencito, adolescente que fuimos leyendo en los anteriores capítulos, sino que Daniel se dice que ya tenía una edad bastante avanzada. Se dice que ya tenía como 80 años, 80, 85 años, 90, por ahí. Y pensaba en el contexto de Daniel, ¿no? Toda una vida en un hogar que no era el suyo, pero sirviendo, amando y dependiendo de Dios de una manera incomparable, de una manera que sería bueno imitar. Y este Daniel, dice alguno de estos versículos, era de mucha confianza para el rey Darío. Tanta confianza tenía el rey Darío de Daniel que se le había ocurrido, había pensado ponerlo por encima de todo el reino, ¿sí? Por encima de los 2 gobernadores, por encima de los 120 funcionarios, por encima de todo el reino. Ahora, qué buena noticia, ¿no? Para Daniel. Es como un ascenso, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido un ascenso en algún momento de su vida, pero fue una buena noticia para Daniel, pero no lo fue para los otros 122 personas, empleados de este rey, al punto de que buscaron acusar a Daniel de algo que tuviera que ver con el reino. Pero ¿cuál fue el resultado de buscar algo para acusarlo? El resultado fue, dice la Biblia, que no hallaron nada. Dimensionemos esto. 122 personas buscando detalladamente algo en alguien, en otra persona, para acusarlo. Y no hallar nada. A mí en el trabajo, hace unas semanas, me dijeron, ¿qué te haces el cristiano si cuando tenés que lavar las tazas que usás para el café no las lavas? No sé si alguna vez a alguno de ustedes les ha pasado, ¿no? De que cuando se dicen a sí mismos ser cristianos o se presentan en algún ambiente
diciendo que son cristianos, seguidores de Jesús, hijos de Dios, no sé si les pasa que se sienten como mirados, como todo el tiempo están viendo si haces algo que vaya quizás en contra de Dios. Bueno, en el caso de Daniel, no hallaron nada. No hallaron nada. El tiempo que le habrán dedicado a buscar algo en Daniel, ¿no? Y no hallar nada. Pero a uno de estos 122 empleados se le ocurre una idea. Vamos a usar algo en contra de su Dios y su devoción. Es la única manera que vamos a poder acusarle, con algo que tuviera que ver con su Dios y su devoción. Bueno, fueron estas 122 personas, se presentaron ante el rey Darío y empezaron a endulzarle el oído, ¿no? Empezaron a decirle al rey, oh rey, todopoderoso, o sea, toda esa ensalada de cosas lindas que le pudieron decir al rey, para simplemente decirle que escribiera y decretara una ley. ¿Qué decía la ley? Que por 30 días se demande petición de cualquier dios u hombre, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Todos estos 122 empleados le dijeron al rey, nos pusimos de acuerdo, sos tan poderoso, tan grande, tan magnífico, que pongamos esta ley para que todas las personas te rindan fidelidad, adoración solamente a vos. ¿Y qué hizo este rey? Bueno, el versículo 9 lo dice de manera muy sencilla y simple. Dice el versículo 9, firmó pues el rey Darío la ley, el edicto y la prohibición. Fíjate lo fácil que fue para este rey, ¿no? Se dejó endulzar el oído, se dejó llevar, quizás por la emoción de la propuesta, quizás por el orgullo que tenía. Qué fácil que es endulzar, ¿no? A las personas así, ¿no? Cuando le empezás a tocar sus emociones, su orgullo, ¿sí? Y empezás a tener algo de esa persona, como si fuera una manipulación. Bueno, esto hicieron estas 122 personas con este rey. ¿Y qué hizo este rey? Sencillamente firmó el edicto y la prohibición. ¿Y qué pasó con Daniel? Bueno, dice el versículo 10, que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A Daniel, ya en sus 80 y tantos años, con toda una vida de devoción y de entrega a Dios, esta situación no le movió ni una aguja. Simplemente hizo lo que solía hacer antes. Por eso la serie se llama Una fe inquebrantable. Porque así fue Daniel. Daniel tuvo una fe inquebrantable. Y creo que hasta el versículo 10 podemos resumir con qué nos vamos a encontrar a lo largo de todo el capítulo. Bueno, nos vamos a encontrar con el egoísmo, ¿sí?, de parte de estas 122 personas. Nos vamos a encontrar con la debilidad de este rey, Darío, y también nos vamos a encontrar con la dependencia de Daniel hacia su Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque podemos abrir tu palabra, meditar sobre ella, aprender lo que querés decirnos, Señor, y sabemos que vos esperás que pongamos en práctica estas cosas, Dios. Gracias por permitirnos escucharte y te pedimos, Señor, que nos hables, Dios. Que este sea un tiempo en el que podamos prestar atención y disponer nuestro corazón para hacer lo que vos nos estés diciendo que hagamos. Te pido que me uses y gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a dividir del pasaje 11 al pasaje 28, lo vamos a dividir en 4 partes, ¿sí? Vamos a leer la primera parte, que está del 11 al 13, que la hemos titulado La acusación contra Daniel.
Dice el versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey, diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada o anulada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Vamos a meditar en este plan absolutamente astuto e inteligente de estas 122 personas. Mira, consistió en lo siguiente el plan. Empezaron endulzando el oído de alguien que era poderoso, pero débil a la vez. Lo usaron para sus beneficios. Luego de eso, vigilaron a Daniel para ver si hallaban algo para usar en contra de él. Pusieron testigos que miraran ahí todo lo que hacía Daniel. Luego se acercaron, teniendo, digamos, la prueba, se volvieron al rey e hicieron que él confirmara el alcance de esta ley. Cuando en el versículo leemos que es conforme a la ley de Media y de Persia, significa que en esa época toda ley que fuera promulgada antes tenía que ser lo bastante analizada, lo bastante pensada, porque justamente no podía ser anulada. Bueno, esto es lo que hicieron estas 122 personas. Y una vez que hicieron todo eso, dijeron, Daniel, y en vez de decir, Daniel, tu persona de confianza, Daniel, el segundo en el mando del reino, dijeron otra cosa de Daniel, el cautivo, el que no es de nosotros, el que es de Judá. Está haciendo algo en contra tuyo y de tu reino. Y eso es lo que hicieron estas 122 personas. Acusaron a Daniel de algo que Daniel no estaba haciendo. Acusaron a Daniel de un acto de rebelión. Y esa acusación, por supuesto que era falsa. Por supuesto que era falsa. Pero fíjate que estaban estos sátrapas, estas 122 personas, disfrazaron su egoísmo con preocupación sobre lo que estaba pasando. Y eso no es algo nuevo, algo único, algo que pasó ahí solamente. Si nos vamos a los tiempos de Jesús, también pasó lo mismo. ¿Qué quisieron hacer los religiosos en la época de Jesús para acusarlo? ¿Se acuerdan de qué lo habían acusado al principio? Con B larga empieza ahí, le sigue la L. Blasfemia. Este hombre, siendo hombre, se hace igual a Dios. Pero estos religiosos de esa época no podían ir con esa acusación al gobernador Pilato. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron algo y dijeron algo parecido. Este hombre pervierte a la nación. Este hombre está siendo acusado de ser rebelde contra ti, Pilato, contra Roma. Y estaba pasando exactamente lo mismo. Estos religiosos de esta época, al igual que esas 122 personas, estaban siendo egoístas, pensaban en sí mismas. Y supuestamente inventaron toda esta acusación contra Daniel, contra Jesús, para un beneficio propio. Nada más ni nada menos para un beneficio propio. Y pensaba, lo llevemos al 2025, lo llevemos a nosotros, a nuestra vida. Mira, ser controlados por nuestro egoísmo es algo normal. Es algo normal, ser controlados por nuestro egoísmo. Dice Salomón en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Estas 122 personas estaban siendo controladas por su egoísmo. Estos religiosos en la época de Jesús estaban siendo controlados por su egoísmo. Y nosotros también podemos ser controlados por nuestro egoísmo, porque es algo normal. Hacete este test. ¿No te pasa que a veces manipulas información para salirte con la tuya? ¿No te pasa que a veces estás preocupado más que por la verdad,
por tu bienestar? ¿No te pasa que a veces torces las cosas a tu provecho? Bueno, eso es ser controlado por tu egoísmo. Porque ser orgulloso es bastante fácil en nuestra vida. Y es algo con lo que tenemos que luchar todo el tiempo, cada día. Luchar por no ser orgulloso, luchar por no ser egoísta. Y te quiero decir algo, si vos no has dimensionado las consecuencias a las que te puede llevar el egoísmo, pensá en estas 122 personas. Su egoísmo los llevó a acusar falsamente a alguien y llevarlo a la muerte. Así es el egoísmo, hermanos. Así es el egoísmo en nuestro corazón. Algunas características del egoísmo, según algunos versículos. Vamos a poner Filipenses 2, del 3 al 4. Vamos a ver si aparece ahí. Si no, lo busco. Ahí está. Dice Filipenses 2, del 3 al 4. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y el 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabes por qué? Porque el egoísmo rompe la unidad. Santiago 3:6 dice lo siguiente. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, creo que no era esa. Bueno, no hay problema. Me equivoqué de versículo, les pido disculpas. Después se lo voy a pasar en el grupo. Pero dice Santiago en uno de sus versículos acerca del egoísmo, que el egoísmo puede abrir la puerta al desorden y al mal. Y si leemos 2 Timoteo 3, del 1 al 2, dice lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera. Y ahí me muestra que el egoísmo es una característica de la decadencia espiritual de las personas. Y ese es el peligro del egoísmo, hermanos. Dios nos libre de ser egoístas. Ahora vamos a ver del versículo 14 al 18 la reacción del rey. Dice el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y el versículo 18 dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. En estos versículos vamos a meditar acerca de cómo vivió el rey la situación cuando se dio cuenta que su persona de mayor confianza iba a ser enviada al foso de los leones a morir por culpa de su edicto. Dice la Biblia en estos versículos que este rey, que Darío, se sintió culpable por haber cedido a la tentación del orgullo, de sus emociones, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Y no midió la consecuencia. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que aprender a retener lo bueno y desechar lo malo. Bueno, este rey Darío no hizo eso cuando vinieran estas 122 personas, que quizás con toda su presión, que quizás con toda esa movida de decirle cosas lindas, no se puso a pensar en lo que estaba por hacer. Simplemente dejó alimentar su orgullo, su emoción, la presión de estas personas. Bueno, por eso es importante analizarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Lo que no hizo este rey Darío, ¿no? Fíjate que se dejó llevar por su orgullo, por su emoción. Y luego
después de darse cuenta de todo lo que había hecho, dice la palabra de Dios que se puso a buscar hasta la noche alguna manera para librar a Daniel. Y no lo encontró. Entonces, cayó en depresión. Fíjate, no me imagino cómo lo debe haber acusado su conciencia, ¿no? Al punto de no dejarlo dormir, al punto de no querer comer, lo que se habrá dicho a sí mismo, ¿no? Que soy un orgulloso, que lo hice por vanidad, que lo hice por insensatez. Por todo lo que habrá vivido este rey Darío, por haber cometido el error de dejarse llevar por sus emociones. Ahora, nos pongamos a analizar un poco en el corazón de estos reyes con los que trató Daniel, porque pasaron por algo parecido, ¿no? Fíjate en Nabucodonosor. Dice la palabra de Dios, o lo hemos aprendido acá, que cuando Nabucodonosor había tenido un sueño fuerte, una pesadilla, dice la Biblia que se sintió turbado, que se sintió confundido, que se sintió atemorizado, no sabía qué hacer, buscaba respuesta y no la encontraba. Conclusión, estaba sin paz. Después lo tenemos a Belsasar, ¿no? Con la escritura en la pared que nos había enseñado Josi, que si nos vamos al capítulo 5, versículo 5, a ver si lo tenemos, dice que después de que vio una mano escribiendo sobre la pared, dice que en aquella misma hora, escuchá lo que le pasó a Belsasar, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio, y el rey veía la mano que escribía, creo que tampoco es ese versículo, perdón, ya les digo cuál es, el versículo 6, ahí lo leo yo. Dice que el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. ¿Cómo estaba este rey Belsasar? De miedoso, de confundido, no sabía qué hacer. Conclusión, también estaba sin paz. Y el rey Darío también estaba sin paz. Ahora, pensaba en esto, ¿no? Estos reyes en esa época eran los más ricos, eran los más famosos y eran los más poderosos. Pero habiendo tenido toda la riqueza, toda la fama y todo el poder, no tenían la paz que necesitaban en momentos de angustia. Y pensaba en que el mundo va tras estas cosas, ¿no? El mundo va hacia las riquezas, hacia la fama, hacia el reconocimiento, hacia el poder. Y para muchas personas en el mundo, alcanzar todas esas cosas es inalcanzable. Solo es como que pocas personas llegan a alcanzar de alguna manera algo de la riqueza, algo de la fama y algo del poder. Pero si vas y ves la vida de esas personas, te das cuenta que incluso cuando llegas a alcanzar eso, no es satisfactorio para tu vida. Entonces, me hacía esta pregunta. ¿Yo qué ando buscando en este mundo? ¿O vos qué andás buscando en este mundo? Porque si hay algo que es cierto, es que el mundo te influye. Seas o no seas hijo de Dios, el mundo te influye. El mundo de alguna manera te empapa, te contagia y te hace confundirte en que lo que tenés que buscar no es a Dios, sino el reconocimiento, las riquezas, el poder, y te hace pensar que eso es lo más seguro que podés llegar a tener en este mundo. El mundo te influye, hermano. Seas o no seas hijo de Dios, el mundo te influye. Pero te invito a que por medio de esta historia vos veas el resultado de buscar las cosas que busca este mundo. Porque, mirá lo curioso de esto, mientras el rey Darío estaba en su palacio sin poder dormir, con insomnio, del otro lado estaba Daniel en un foso con leones, durmiendo plácidamente. Mirá la diferencia. Mirá la diferencia. Y Daniel no buscaba ni riquezas, ni fama, ni poder. Daniel buscaba a Dios. Y con eso era suficiente. ¿Qué estás buscando, hermano? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que no te hace dormir por las noches? ¿Qué es lo que te despierta con tanta preocupación, con tanto miedo, con tanta angustia? Busca a Dios. Busca a Dios. Fíjate lo bueno de tener a Dios a nuestro favor, como hizo Daniel en ese momento, y lo terrible que es no tenerlo, como Darío en ese momento. Y ahí se hizo evidente
que el rey, siendo rey, en realidad no era un rey, era un esclavo. Si ustedes leen el versículo 15 del capítulo 6 de Daniel, dice que cuando Darío buscaba cómo volver atrás lo que había hecho para librar a Daniel, dice algo muy, muy puntual el versículo 15, que aquellos hombres, las 122 personas, rodearon al rey. Rodearon al rey. Fíjate cómo Darío, siendo rey, era un esclavo. Porque ¿qué debería haber hecho Darío? Bueno, ahí lo que debería haber hecho es haber reconocido el error que cometió y aceptar las consecuencias. Sea cual fueren las consecuencias. Debería haber hecho eso Darío. Pero era tan esclavo de su reputación, tan esclavo de su posición, tan esclavo de la opinión de los demás, que no lo hizo. Y fíjate que ser esclavo de esas cosas no es algo que solamente le pasa a Darío. Es algo muy común ser esclavo de esas cosas. Incluso en esta época, en este tiempo, es muy común ser esclavo de una reputación, de una posición, de la opinión de los demás. Y pensaba que las personas que están sin Dios, son esclavas de estas cosas, pero piensan que son libres. Por ahí me pasa en el trabajo también. Tengo ahí una persona que siempre me habla de que el cristianismo es estar, digamos, como siendo esclavo, como no hacer esto, no hacer aquello, ser todo aburrido, no hacer lo que querés. Y uno de este lado de la vereda sabe que el cristianismo no es así, que el cristianismo es algo que se disfruta. Servir a Dios es algo que se disfruta. Y del otro lado de la vereda realmente hay esclavitud. Realmente hay esclavitud. Porque mira, cuando vos sos esclavo de algún deseo, también podés llegar a ser esclavo de tu orgullo. Y ser esclavo de tu deseo o de tu orgullo te hace ser esclavo del pecado. Y si sos esclavo del pecado, sos esclavo del diablo. Dice Jesús en Juan 8, se encontró con los religiosos de esa época y les dijo Jesús en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué les respondieron los religiosos de esa época? Nosotros somos hijos de Abraham, somos linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Particularmente en esa época estaban siendo esclavos de Roma. Ni de eso se estaban dando cuenta. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermano, si Dios no es tu amo, no estás libre. Si Dios no es tu amo, no estás libre. O sos siervo de Dios, o sos esclavo del pecado. Y si sos esclavo del pecado, sos esclavo del diablo. No hay un gris. Versículos 19 al 23. La liberación de Daniel. Vamos a leer. Dice el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, ningún rencor. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Pensaba en esto, ¿no? Fíjate cómo el rey se levantó muy de mañana y fue a ver si Daniel seguía vivo. Ahora, es medio raro pensar que si estás encerrado en el foso de unos leones totalmente hambrientos, es muy raro pensar que vas a seguir vivo.
sobre todo si estás tanto tiempo ahí, ¿no? Pero quizás Darío sabía algo del Dios de Daniel. A lo mejor el tiempo que pasó con Daniel, quizás le pudo haber contado a Daniel todas las cosas que el Señor hizo a su favor. Entonces quizás Darío pudo haber pensado que el Dios de Daniel iba a librarlo a Daniel del foso de los leones. Ahora, volvamos al plan de estas 122 personas, ¿no? Recuerdan, este plan macabro, este plan súper inteligente, un plan bastante astuto, en el cual estas 122 personas tramaron todo y pensaban que estaban bajo el control de todo lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Bueno, pero se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios y del cuidado que Dios le promete a los suyos. Te voy a decir algo que dice la palabra de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el Salmo 18, del versículo 1 al 3, Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hermano, no hay flecha, no hay bala que se haya inventado, no hay golpe y no hay adversidad por encima del Señor, por encima de la protección del Señor para los suyos, por encima del cuidado de Dios para sus hijos. ¿Y el ángel? Vieron que Daniel en un momento menciona que Dios había enviado su ángel que cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. Bueno, muchos estudiosos dijeron muchas cosas acerca de este ángel, pero yo quisiera solamente leerte el Salmo 34:7, que dice lo siguiente. El ángel de Jehová, el ángel del Señor, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios envía a sus ángeles a tu favor, para cuidarte, para cuidarte. Cree eso, hermano, porque es cierto. No se habla mucho quizás de los ángeles, pero sí es cierto. Dios envía a sus ángeles para que te cuiden. Ahora, no siempre el cuidado de Dios se manifiesta así, ¿no? Fíjate que lo libró a Daniel del foso de los leones. Bueno, no siempre el cuidado de Dios se manifiesta así. Podemos ver varios ejemplos en la Biblia, pero yo solamente te voy a traer uno. En Hechos 12, si uno va a Hechos 12 y lee la porción de la Biblia, fíjate que se menciona a dos personas que estaban encarceladas. Una era Jacobo y la otra era Pedro. Ambos estaban presos, ambos de seguro le rogaron al Señor, ambos oraron al Señor, pero fíjate que Jacobo fue asesinado mientras Pedro fue librado. No siempre el cuidado de Dios se manifiesta de la manera en la que se manifestó con Daniel. Pero Dios sí estuvo con ambos. Dios estuvo con Jacobo y Dios estuvo con Pedro. Porque así es el Señor. Y son sus promesas. Y todo hijo de Dios tiene eso a su favor. El cuidado de Dios, la permanencia de Dios en su vida por toda la eternidad. Y quisiera hablarte un poco de la fe de Daniel, ¿no? La fe de Daniel que lo llevó directamente al foso de los leones. Directamente al foso de los leones. Daniel prefirió estar en el foso de los leones que estar quizás en un palacio agradando o adorando al rey. Esa fe realmente es inquebrantable. Si uno lee todo el libro de Daniel, realmente es un ejemplo de fe. Y es una fe digna de imitar. Ahora, no siempre tenemos esa fe. Te voy a contar una historia. Resulta ser que había una niña, ¿sí? 5, 6, 7 años, 10 años. Había una niña que tenía su casa, tenía su pieza, y la niña tenía una ventana en su pieza, y cuando abría la ventana, ¿qué es lo que veía esa niña? Veía siempre una montaña. Todos los días tenía una casa, tenía su pieza, y la ventana daba a la montaña. Hermosa la casa, ¿no? Hermoso tener ahí una visión tan linda como ver una montaña. Bueno,
Dice esta historia que esta niña sabía de las palabras de Jesús en Mateo 7:21, en la que Jesús decía de que si nosotros tenemos la suficiente fe, nosotros podemos decirle a la montaña que se mueva de un lado para el otro, ¿y qué va a pasar con la montaña? Se va a mover. Bueno, ¿qué hizo esta niña? Antes de irse a dormir, oró al Señor y le dijo, Señor, mañana yo no quiero ver esa montaña en ese lugar. Vos lo prometiste en tu palabra, móvela del lugar. Perfecto. La niña se fue a dormir, se despertó al otro día, se lavó la carita, abrió la ventana y ¿qué pasó con la montaña? Estaba ahí. ¿Saben qué dijo la niña? Yo sabía que no se iba a mover. Y es que a veces oramos así, hermanos. A veces oramos a Dios pidiéndole cosas, pero sin fe. Oramos a Dios, pero sin creer en Dios. Nos pasa, me pasa. Y después Dios nos termina sorprendiendo. O, en otras palabras, nos termina diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios es confiable. Dios es confiable en todo. Y nosotros no solamente tenemos que confiar en su poder, en su autoridad, en todo lo que Él es, sino que también tenemos que confiar en su sabiduría y en su respuesta. Porque a veces nos va a pasar, y seguramente les ha pasado, que le hemos orado a Dios, rogándole, pidiéndole que nos dé algo, lo que sea, y a veces quizás Dios nos dice que no. ¿No les ha pasado? ¿O a mí es el único? Bueno, nos pasa, a veces nos pasa que Dios nos termina diciendo que no. Pero tenemos que confiar en su sabiduría. Por algo nos dice que no. Si no, veamos, por ejemplo, una historia en la que Moisés le pide a Dios, Señor, por favor, déjame ver la tierra prometida. ¿Y qué le decía a Dios? No. Señor, por favor, déjame ver la tierra prometida. ¿Y Dios qué le dijo? No. ¿Y qué pasó con Moisés? Murió sin entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué se piensan que pasó cuando murió, después de que murió? Entró a la verdadera tierra prometida. A la verdadera tierra prometida. Porque así es Dios. A veces quizás Dios nos dice que no, por algo. Y a lo mejor vamos a estar en el cielo, quizás, algún día, y veamos las veces en las que Dios nos dijo que no, y a lo mejor nos arrodillemos delante de Él y le digamos, gracias Señor por haberme dicho que no. Gracias Señor por haberme dicho que no. La fe de Daniel. Y por último, versículos 24 y 27. Dice que, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz les sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Yo voy a invitar a los músicos que se vayan acercando. Y todo lo que hemos leído en estos 4 versículos es una antesala de lo que vendrá. Dice la Biblia en Filipenses que va a llegar un momento que toda rodilla se doblará, hijos y no hijos de Dios, personas importantes y personas no tan importantes, vos y yo, toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Para algunos va a ser para estar una eternidad con el Señor. Mientras que para otros va a ser para estar una eternidad sin el Señor, en el castigo eterno, en el infierno. Así que hermanos,
el Dios de Daniel puede ser tu Dios. El Dios de Daniel puede ser tu Dios. Empezábamos Daniel capítulo 1 diciendo que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón agradar a Dios. Propuso en su corazón dar gloria a Dios en todo. Propuso en su corazón entregar toda su vida a Dios. Y el Dios de Daniel se manifestó. Y ese mismo Dios puede ser tu Dios.